Construcción de los números reales según Dedekind y Cantor. Autores: Joan Sebastián Leal Toro, Heiler Galindo Betancourt y Ale Santiago Rangel. Introducción. En este trabajo comunicaremos la construcción de los números reales por medio de las cortaduras de Dedekind y las sucesiones de Cauchy según Cantor. Iniciaremos con una intuición de los números reales, luego presentaremos las definiciones de cortaduras con sus respectivos teoremas. Finalmente veremos la construcción de Cantor. Intuición de los números reales. Se enseña un camino intuitivo de los números reales. Es la unión de los números racionales e irracionales. Aunque con la caracterización axiomática de Hilbert, los números reales es un campo bajo la operación suma y multiplicación, un conjunto totalmente ordenado y completo. Cortaduras de Dedekind. Definición. Una cortadura es un conjunto C de números racionales tal que C es diferente de vacío, pero no contiene a todos los números racionales. Si R pertenece a C y S es menor que R, donde R es un número racional, entonces S pertenece a C. No existe en C un racional que sea el máximo de C. Observación. Existen las cortaduras que no son producidas por números racionales. Estas producen un nuevo número llamado irracional. Por ejemplo, si tomamos las cortaduras C, donde A pertenece a los racionales y A es menor que 1 más 1 sobre n elevado a la n para cualquier n que pertenezca a los naturales, donde sabemos que si n tiende a infinito, entonces aquella desigualdad sería menor a Euler. Definición. Sean C1 y C2 cortaduras cualesquiera, entonces el conjunto C, que es igual a C1 más C2, está conformado por los elementos R más S, donde pertenecen los racionales tal que R pertenece a C1 y S pertenece a C2. Así C es la cortadura suma. Por ejemplo, sea C1 el conjunto conformado por los elementos A que pertenece a los racionales tal que A es menor que 14 y C2 los b pertenecientes a los racionales tal que b es menor que 5. Así C, que la suma de C1 más C2, son los m pertenecientes a los racionales tal que m es menor que 9. Proposición. Sea C1 y C2 cortaduras cualesquiera. Entonces el conjunto C, donde R más S pertenece a los racionales, con R perteneciente a C1 y S perteneciente a C2 es también una cortadura. Demostración. Miraremos que sí cumple las condiciones de cortadura. C es no vacío, pues ni C2 ni C1 son vacíos. Ahora sean U y D números racionales tales que no pertenezcan a C1 ni a C2. Así U más D es mayor que R más S. Luego U más D no pertenece a C. Por lo tanto, C no contiene a todos los racionales. Supongamos que Z es un número racional tal que Z es menor que X para algún X que pertenece a C1 más C2. Es decir que X es igual a R más S, donde R pertenece a C1 y S pertenece a C2. Esto es que Z es menor que R más S. Entonces Z menos R es menor que S. Tenemos que Z menos R pertenece a C2. Como Z es igual a R más Z menos R, se sigue que Z pertenece a C1. Si X está en C1 más C2, es decir que X es igual a R más S, donde R pertenece a C1 y S pertenece a C2. Entonces existen R' en C1 y un S' en C2 con R menor que R' y S menor que S'. Luego X es menor que R más S' ambos con R' más S' perteneciente a C1 más C2. Esto es que el conjunto C carece de un elemento máximo. Proposición. Sean C1, C2, C3 y C cortaduras. Entonces se cumple lo siguiente, que C1 más C2 es igual a sumar C2 más C1. Es decir que las cortaduras bajo la suma es conmutativa, que sumar C1 más C2 y luego sumar C3 es igual a sumar C2 más C3 y luego sumar C1. Es decir que las cortaduras con la operación suma es asociativa,
que sumar C más 0 asterisco es igual a C, donde 0 asterisco es la cortadura con los elementos x pertenecientes a los racionales tal que x es menor que 0. Es decir que las cortaduras tienen módulo. Para cualquier C cortadura existe una única Z cortadura tal que C más Z es igual a la cortadura 0 asterisco. Es decir que el conjunto de las cortaduras es un grupo abeliano con la suma. Luego de definir la operación suma, podemos llegar a la definición de la operación producto entre cortaduras. Pero para esto es necesario definir con anterioridad un orden entre las mismas. Llegamos entonces a esta definición. Sean C1 y C2 cortaduras. Decimos que C1 es menor que C2 si existe un racional Q tal que éste pertenece a C2, pero no pertenece a C1. Esto se puede mostrar en las siguientes rectas. Tomemos una recta 1 y una recta 2. Ubiquemos en la recta 1 la cortadura 1 y ubiquemos en la recta 2 la cortadura 2. Partamos ambas cortaduras con un punto fijo para evidenciarlo, un punto A. Luego, se puede notar de que existe un número Q racional que está entre C1 y C2, tal que este pertenece a la cortadura 2, pero no pertenece a la cortadura 1. Para hablar de producto entre cortaduras también es necesario definir con anterioridad lo que es el valor absoluto. Definimos entonces el valor absoluto de una cortadura C como la unión de la cortadura con su parte negativa. Algunas observaciones. Es inmediato de que para toda cortadura su valor absoluto es mayor o igual que la cortadura del cero, es decir, el módulo de la suma de cortaduras. Decimos que una cortadura es positiva si es mayor que la cortadura del cero, y decimos que es negativa si es menor que la cortadura cero. Ahora sí, llegamos a la definición del producto. Sean C1 y C2 cortaduras cualesquiera. Se define la cortadura producto C igual a C1 por C2 de la siguiente forma. Si ambas cortaduras son no negativas, entonces C1 por C2 es la cortadura del cero unida con los R por S racionales, tales que ambos son mayores que 0 y pertenecen a la cortadura 1 y a la cortadura 2 respectivamente. Si ambas son negativas, C1 por C2 se define con el valor absoluto de C1 por el valor absoluto de C2. Y si una es negativa y la otra es positiva, C1 por C2 es igual a la parte negativa del valor absoluto de C1 por el valor absoluto de C2. Una observación. Puede probarse entonces que con la operación anteriormente definida, los reales sin el módulo de la suma es un grupo abeliano bajo el producto. Es decir que la operación está bien definida y cumple con las propiedades asociativa, modulativa, invertiva y también conmutativa para que sea abeliano. Vamos a probar entonces de que la operación producto está bien definida. Dadas dos cortaduras cualesquiera C1 y C2, el producto de ellas también es una cortadura. Por definición de cortadura tiene que satisfacer tres propiedades. Vamos a demostrarlo. La primera propiedad se satisface ya que C, que es el producto de estas cortaduras, es no vacío, puesto que C1 y C2 son dos conjuntos no vacíos, aparte de que se define como la unión de dos conjuntos que también son no vacíos. Note que C también es distinto del conjunto de todos los números racionales, pues C1 y C2 son acotados superiormente y el producto de dos cotas superiores de C1 y C2 respectivamente estaría por fuera del conjunto C. Esto demuestra de que no contiene a todos los racionales.
La siguiente propiedad, sea X perteneciente a la cortadura y Z menor que X. Tomamos ese Z como si fuera un número racional. Entonces, si X es menor que 0, Z pertenecería a la cortadura del 0. Por lo tanto, Z pertenecería a C, ya que la cortadura C se define como la unión de la cortadura 0 más otro conjunto. Luego, si X es mayor que 0, entonces existen una A perteneciente a C1 y B perteneciente a C2, tales que A y B son mayores que 0 y X se puede representar como A por B. Ahora tomemos a B como X sobre A. Note de que esto es mayor que un T, que sería un Z sobre A. Como T está en C2, entonces Z igual a A por T está en C. Los elementos de la cortadura del 0 no son máximos de C, ya que todos son menores que 0. Luego, tomemos R y R' pertenecientes a la cortadura 1 y S y S' pertenecientes a la cortadura 2. Con R por S pertenecientes a la cortadura C tal como se definió, tal que R es menor que R' y S es menor que S'. Note que como C1 y C2 no tienen máximo, se cumple de que R por S sería menor que R' por S'. Y este R' por S' también pertenece a la cortadura C. De aquí que C tampoco tenga máximo. Algunas observaciones. Con las operaciones suma y producto anteriormente definidas, puede probarse que para cortaduras C1, C2 y C3, cualesquiera se cumple la propiedad distributiva del producto con la suma por la derecha y por la izquierda. Ya que se cumple esta propiedad y como se dijo anteriormente, el grupo de los reales con la suma es abeliano y el conjunto de los reales sin el módulo de la suma con el producto es un grupo abeliano, entonces se concluye de que los reales con la suma y el producto son un cuerpo. Se sigue entonces de que los reales con la suma y el producto son un cuerpo ordenado, ya que satisfacen la siguiente definición. Un cuerpo K se dice ordenado si existe P contenido en K, satisfaciendo de que para todo A y B perteneciente a P, A más B pertenece a P y A por B pertenece a P. Y una segunda propiedad, que para todo A perteneciente al campo, se tiene de que ese A pertenece a P, o ese A es 0, o menos A pertenece a P. Luego de definir de que este cuerpo es ordenado, podemos también definir de que este cuerpo es completo, ya que satisface también la siguiente definición. Un cuerpo ordenado es llamado completo si para todo X contenido en ese cuerpo, no vacío y acotado superiormente, posee un supremo en el cuerpo. Construcción de los números reales, Cantor. Se han encontrado sucesiones convergentes a números que no son racionales. La existencia de este tipo de números como raíz de 2, Euler, pi, que hacen parte de la lista de los números no racionales y que son los huecos o vacíos de los números racionales en la recta numérica. Esto le permitió a George Cantor pensar en llenar esos huecos a través de sucesiones de Cauchy. La idea de Cantor fue mostrar que existen otros números que, unidos al cuerpo de los números racionales, lo convierte en otro cuerpo nuevo en el que toda sucesión fundamental sea convergente en él. Es decir, que lo que muestra Cantor es que un cuerpo ordenado es completo si toda sucesión fundamental converge hacia un elemento del cuerpo.
Definición. Se dice que x sub n es una sucesión de Cauchy cuando para todo epsilon mayor que 0 existe n sub 0 tal que n mayor que n sub 0 implica que el valor absoluto de x sub m menos x sub n sea menor que epsilon. Propiedades. Primera, toda sucesión de Cauchy es acotada. Segunda, una sucesión de Cauchy no puede tener dos valores de adherencia distintos. Tercera, la sucesión x sub n es convergente si es de Cauchy. A continuación, vamos a demostrar 1 y 2. Demostración 1. Sea x sub n la sucesión de Cauchy, entonces implica todo lo que miramos anteriormente. Así que tenemos que al epsilon lo vamos a igualar a 1. Así que existe un número natural n sub 1 mayor que n sub 0. Fijamos este número como m. Así que el valor absoluto de x sub m menos x sub n1 es menor que 1. Luego para todo n mayor que n sub 0 tenemos que x sub n pertenece al intervalo que va de x sub n1 menos 1 a x sub n1 más 1. Ahora consideramos el conjunto A que tenemos aquí a continuación. Tomamos B como el máximo de A y A como el mínimo de A. Entonces x sub n pertenece a ese intervalo. Esto quiere decir que la sucesión es acotada. Bien, tercero, la demostración del tercero. Tenemos que la sucesión converge a A, entonces el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a para todo epsilon dividido 2 mayor que 0. Existe n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo m mayor que n sub 0 y n mayor que n sub 0 tenemos que el valor absoluto de x sub n menos a es menor que epsilon sobre 2 y que el valor absoluto de x sub m menos a es menor que epsilon sobre 2. Usando la desigualdad triangular tenemos que, en resumidas cuentas, que el valor absoluto de x sub n menos xm es menor que epsilon. Luego la sucesión es de Cauchy. En el método de Cantor, primero se muestra que el conjunto de sucesiones de Cauchy forman un anillo con las operaciones usuales de suma y producto entre ellas, así como podemos observar a continuación. Se define el conjunto de soluciones nulas como esa y, que son las sucesiones que convergen a 0, y ese es el conjunto de las sucesiones de Cauchy. Ahora denotaremos S sobre y. Cantor llamó a este conjunto como el sistema de los números reales. Para mostrar que el conjunto R tiene estructura de cuerpo, lo único que falta es mostrar que para cada sucesión A sub n diferente de la sucesión nula existe su inversa. Bien, proposición 1. El anillo R, que es igual a S sobre Y, tiene estructura de cuerpo. Supongamos que A sub n es positiva y no es la sucesión nula de elementos todos ceros de Cauchy y no pertenece a Y, se debe mostrar que tiene inversa. Bien, como A sub n no es nula, existe epsilon mayor que 0 tal que A sub n sea mayor que epsilon para todo n mayor que n sub 0 con n sub 0 pertenecientes a los naturales. Si se define la sucesión b sub n equivalente a A sub n de la forma b sub n igual a 1 para todo n igual a 1 hasta n sub 0 y b sub n igual a sub n para todo n mayor que n sub 0, la sucesión 1 dividido b sub n es de Cauchy, ya que cumple la siguiente desigualdad que tenemos aquí a continuación. Por lo tanto, la sucesión 1 sobre b sub n es la inversa de an. Proposición 2. El cuerpo R, que igual a S sobre Y, es arquimediano. Sea
los elementos a sub n y b sub n de R, se debe mostrar que existe un natural m que cumple que si a m lo multiplicamos por el elemento a sub n, este es mayor que bn. Esto bueno, como el elemento a sub n es mayor que epsilon, para todo n mayor que n sub 0, a sub n es menor que m, es decir, acotada por ser de Cauchy. Además, como el conjunto de los números racionales es arquimediano, existe un número m tal que m es mayor que m mayúscula. Entonces, al multiplicar m por el elemento a sub n y esto lo restamos b sub n, tenemos que esto es menor que m multiplicado epsilon menos m mayor que 0, siempre que n sea mayor que n sub 0. Y por lo tanto, al multiplicar m por el elemento a sub n, tenemos que este es mayor que b sub n, queda demostrado. Proposición 3. El campo real R es completo. Sea x sub n una sucesión de Cauchy de números racionales. Para cada entero n tomamos un racional a sub n tal que x sub n es menor que a sub n menor que x sub n más 1 sobre n. Sea epsilon cualquier número racional positivo, se puede encontrar un entero positivo n sub 0 mayor que 3 dividido epsilon, tal que el valor absoluto de x sub n menos xm sea menor que 3 dividido epsilon. Siempre que mn mayor que n sub 0, entonces esto implica lo que tenemos a continuación. Por lo tanto, el valor absoluto de a sub n menos am es menor que epsilon. Si se supone que x es igual a x sub n, se puede ver que el límite cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a x. Como existe una sucesión de racionales a sub n tal que el límite cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a x, entonces el valor absoluto de an menos x es menor que este nuevo símbolo dividido 2, siempre que n sea mayor o igual a m sub 0. Entonces tenemos que el valor absoluto de x en x sub n menos x es menor o igual que el valor absoluto de x sub n menos a sub n más el valor absoluto de a sub n menos x menos el símbolo nuevo. Por consiguiente, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a x.